Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Redmi 10A, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces comencemos. Aquí su caja en donde viene marcado el nombre del dispositivo. Si pasamos a los laterales, de igual forma. Al girarlo a la parte inferior podemos apreciar las características más importantes, como lo es su memoria RAM, almacenamiento, color e incluso los números de seguridad de su email. Quitaré este plástico. Destaparé esta caja. Cada vez se me dificulta un poco más. Acá tenemos el dispositivo, pero viene resguardado en este estilo de funda. Debajo del equipo tenemos este pequeño sobre donde viene la llave para abrir la bandeja SIM, junto con los manuales de usuario y de garantía. Aquí debemos olvidarnos de una funda o carcasa porque no la va a traer, lógicamente por ser una gama muy baja. También vamos a encontrar el cubo de carga, que no va a ofrecer la mejor potencia, pero de igual forma se agradece que al menos venga incluido con los accesorios del celular. Junto a este tenemos el cable de datos, que en este equipo es tipo micro USB, algo que hace bastante tiempo no tenía en mi poder, porque esto hace indirectamente que los tiempos de carga y de transferencia de archivos sea más prolongado. Procedo a quitar esta pequeña bolsa. Y como te puedes dar cuenta, el terminal posee un plástico de pantalla en donde viene primero el nombre Redmi 10A y también están marcadas las características más importantes como lo es su gran pantalla de 6.53 pulgadas, una cámara principal trasera de 13 megapíxeles, una batería de carga de 5000 mAh con una pésima potencia de 10 watts. Y como si fuera poco, poseemos un procesador MediaTek, de los más básicos que puedes encontrarte en un equipo. Ya veremos más adelante cómo se comporta. Ahora retiraré este protector de pantalla. Pero antes de encenderlo, veamos cómo es la configuración de su botonera. En la parte posterior veremos este recuadro de cámaras con el respectivo lector de huellas capacitivo. En la parte superior únicamente tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral derecho tenemos los botones de control de volumen y el de encendido. En su parte inferior está el altavoz, el puerto micro USB y el micrófono principal. Y por último, en el lateral izquierdo solamente se encuentra la bandeja para la tarjeta SIM. Ahora procederé a encenderlo y a realizar su configuración a cámara rápida. Después de toda esa espera, porque fue realmente bastante, tenemos el Redmi 10A completamente funcional. Tenemos las aplicaciones que vienen preinstaladas como lo es este paquete de Google y todas estas que puedes apreciar.
A simple vista, únicamente deslizando entre pestañas vemos cómo hay una ralentización, que ya de por sí nos indica demasiado. Aquí en esta parte podemos darnos cuenta que este es un dispositivo con una capa de personalización MIUI 12.5. Además, podemos ver que el equipo posee una capacidad de 64 GB de almacenamiento y cómo está distribuido. También vemos que posee Android 11.0. Y si pasamos a esta otra parte, vemos la autonomía que aún le queda al dispositivo, junto con los diferentes modos de ahorro de batería y aplicaciones que más consumen los recursos. Ya saliendo de todo eso, nos encontramos que estéticamente el celular posee un notch en forma de gota de agua, que ya de por sí me parece que es muy intrusivo y no da la mejor experiencia en reproducción de contenido, que sumado a sus marcos no tan reducidos, pues será peor. Otra cosa que no me gustó es el hecho de tener un lector de huellas trasero, pues ya hoy en día no es una posición cómoda, me parece más acertado si lo trajera en el lateral o propio en su pantalla. Lo que sí resalto es su textura de la parte trasera, que pese a estar construido de plástico, da una buena sensación al tenerlo en mano y evita de cierta forma que se ensucie con facilidad. Ahora pasemos al apartado fotográfico. Esta es una cámara básica, no podrás esperar las mejores fotografías, pero tampoco serán las peores. Siento que este es un celular que tiene de todo, pero a su vez todo lo hace a media marcha, es decir, tiene cámaras, pero toma fotos regulares, posee una buena batería, pero la embarra con una carga a 10 watts, posee un procesador, pero es el más básico de MediaTek, tiene Android 11, pero no se le puede sacar todo el provecho por las mismas características que posee. Mejor dicho, este celular es para un uso extremadamente básico. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.